Bueno, muchísimas gracias. Es una gran bendición de Dios poder estar aquí. Les agradezco a ustedes su presencia, a todos los que escuchan también. Yo cuento estos momentos como tesoros para mí y para Linda, mi señora, la oportunidad que Dios nos brinda de estar aquí presentes, lo cual estoy tan honrado y tan bendecido. Estando tan lejos donde vivimos, no se presentan estas oportunidades a menudo, los veo a través de las transmisiones y estar en vivo acá es una gran bendición. Bueno, quiero orar primero. Padre, gracias por estar este momento juntos alrededor de tu palabra, que seas tú quien alumbre nuestro entendimiento para que veamos en las Escrituras no solo la bendición que es, sino la posibilidad de vivirlas a diario y que sea parte de nuestras vidas, la parte práctica de tus Escrituras. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, esta es yo comparto lo que estudio y estuve estudiando el libro de Jonás y me sorprendió la grandeza y la practicidad de este libro en nuestro tiempo. Aunque es el Antiguo Testamento, todos los libros hablan de Jesucristo, que es como el hilo central en nuestras escrituras. Como ustedes ven, hay una costura adentro que sostiene todas las páginas, y esa costura es Jesucristo, en donde lo vemos en cada libro de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. El centro es Jesucristo, y uno de los libros que lo vemos con mucha claridad es el libro de Jonás. Y como quiero ir al punto de la palabra y aprovechar bien el tiempo, porque si no me puedo ir por las ramas por todos lados, lo que no quiero tener una costura que me mantenga en este estudio. Y vamos a comenzar con la parte histórica de Jonás, y vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 12. Toman su palabra en Mateo, capítulo 12. Yo ya puse mi señalador acá. Y se le acercan a él los escribas y los fariseos. Este es un capítulo lleno de grandes situaciones, pero vamos a ir al versículo 38, en donde es una de las contenciones, los momentos contenciosos entre los escribas y fariseos con nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Bueno, no fue un comienzo muy como ellos esperaban. Y les dice lo siguiente, pero la señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y luego les dice, los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Muchas de las cosas que Jesucristo habló no pasaban por arriba de la cabeza de la gente, porque todos esperaban que Jesucristo era el que iba a poner de vuelta las cosas como deberían ser, que iba a instaurar el reino de Israel con toda la gloria que tuvo David y Salomón. Y al punto de que todos ellos pensaban, el círculo más cercano de Jesucristo, los apóstoles, que varios de ellos iban a estar dentro de toda la nobleza de ese nuevo reino, con toda la fastuosidad que iban a erradicar la dominación romana, y iban a instaurar lo que debería ser el pueblo de Dios en toda su gloria. Y una de las madres de uno de los dos se acercó y dijo que mi hijo esté a la derecha, a la izquierda, como nobles, todos ahí importantes dentro de esa nobleza que iba a establecer el Mesías. Por eso cuando Jesucristo anunciaba acerca de destruir este templo y lo reedificaré de vuelta en 3 días,
pensaban, ¿cómo va a edificar el templo de Jerusalén en 3 días? Y él hablaba de mi propio cuerpo. Él le decía clarísimo, pero les pasaba por arriba a todos, porque todos esperaban algo completamente diferente. ¿Recuerdan cuando iban a Emaús? Los dos, todos tristes y amargados, pensábamos que iba a ser que iba a restaurar el reino de Israel, y Jesucristo se les aparece a esos dos y les explica por qué era necesario que padeciese y luego resucitase, y todo eso que había pronunciado tantas veces. Y en este caso, él toma una señal de un personaje, Jonás, que era histórico. Jesucristo no iba a utilizar algo ficticio, anecdótico, algo simbólico, sino que era un profeta que existió. Y él, conocedor de las Escrituras, que estudiaba las Escrituras, desde pequeño, recuerdan con el templo, cuando se perdió, estudiaba la palabra y conocía la historia de Jonás. Y acá menciona 2 cosas importantes. La primera de ellas era acerca de los 3 días y 3 noches, que iba a mostrar el mismo tiempo que en algunos de los textos dice que el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. En vez de corazón dice las entrañas de la tierra, como las entrañas de un animal. Y así como estuvo en las entrañas de la tierra Jonás, él iba a estar en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. Eso era el primero paralelo. El segundo que menciona acá es que los hombres de Nínive, gentiles, Nínive era la capital de Asiria, gentiles y odiados por los israelitas, porque habían ellos doblegado muchas veces al pueblo de Israel y eran sanguinarios, eran extremadamente horribles en el tratamiento de sus enemigos. Los hombres de Nínive, esta gente, se levantará en juicio contra esta generación, Israel, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Así que vamos a ver un poco de parte de historia de Jonás, y por eso vamos a ir ahora en el Antiguo Testamento, en el capítulo de Primera Reyes, Segunda Reyes, capítulo 14. Segunda Reyes 14, y comenzamos en el versículo 23. Segunda Reyes 14, versículo 23. Y dice aquí: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. El reino de Jeroboam fue más o menos entre 790 a 750 antes de Jesucristo. Y Jonás es el mismo Jonás del libro de Jonás. Los eventos del libro de Jonás es una porción del ministerio de este profeta Jonás. Y Gat-Hefer era el lugar donde él vivía, y curiosamente este lugar son 5 kilómetros de Nazaret, donde nació Jesucristo. En la misma zona de uno de las 12 tribus de Zabulón, que era de la misma zona de donde vivió, no nació Jesucristo, sino vivió Jesucristo en este lugar, en la parte de Galilea. Y eso es porque vamos a ver en el libro de Jonás, hay varios paralelismos con Jesucristo. Y Jonás mismo es un hombre que muestra mucho como nosotros, cosas
bárbaras y cosas que necesitan desarrollarse más. Muestra la humanidad de este hombre Jonás. Y espero que veamos el paralelo de estos dos aspectos de este hombre, con sus tremendos aciertos y con sus tremendos desaciertos. Y Dios, como la canción que acaba de cantar Fernando, es un Dios de amor, es un Dios que da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y en este profeta lo vamos a ver, como Dios es lleno de bondad, de amor, al punto de buscar el arrepentimiento, el cambio de actitud de un pueblo gentil, un pueblo que inclusive el profeta Jonás no quería nada que ver con ellos. Así que vamos al libro de Jonás, que está, a veces es difícil encontrarlo en la palabra, pero está después de Abdías y después de Jonás. ¿Qué libro viene después? Nahum, o Miqueas. Y es uno de los libros más pequeños de la palabra, y por eso vamos a tomar unos 7 minutos y leerlo. Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, que era el mismo que acabamos de leer, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa, de quién nos ha venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temiendo aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, y el alga se enredó en mi cabeza.
Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cubran de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería con la ciudad, en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, en el espacio de otra noche pereció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Mira que este libro termina con una pregunta. Y este libro lo escribió o lo dictó el profeta Jonás. O sea que él no se pinta en este libro como si fuera el héroe, al contrario. Se muestra como uno que hace una gran oración antes de lo que, al menos yo considero que él murió. Por esta razón Jesucristo lo pone como una comparación de los 3 días y 3 noches y habla de su sepultura y de Seol. Y después
se jacta de que Dios le perdonó la vida y va a hacer votos y todo eso, y 2 veces dice ahí, prefiero morir. Y Dios le muestra, porque la misma palabra que dice que Él preparó un gran pez, es la que se usa cuando preparó un gusano. Dios puede preparar un gran pez y puede preparar un gusanito con la misma facilidad. Nosotros a veces decimos que un dolor de cabeza es muy fácil para Dios ministrar y curar. Pero esto, un cáncer o algo, es algo muy difícil. ¿Cuán dificultoso es Dios preparar un gran pez o preparar un gusano? Y cuando Él el gusano comió la calabacera, se enojó. Muestra la humanidad de este hombre. Y termina con esta pregunta, y él escribe este libro como una de las grandes enseñanzas de su vida, el libro de Jonás. Y se pinta a sí mismo en una presentación un poco engorrosa, un poco vergonzosa, un tanto vergonzosa. Entonces vamos a ver algunos aspectos, nos va a permitir el tiempo de este libro. El primero de ellos es que vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. No vamos a ver todos los detalles de siguiente del libro, sino algunos detalles, pero si ustedes lo leen, y yo leí el libro de Jonás como 10 veces, y soy un lector muy lento de la palabra de Dios, porque si hay algo que está en la palabra de Dios, tiene una razón de estar en la palabra de Dios. Dios no le falta algo de la palabra, ni pone algo de sobra para llenar espacio en la palabra. Si hay algo que está ahí, es importante. Por eso la lectura de la palabra tiene que ser con papel y lápiz para no solo lo que uno lee, sino lo que uno le habla la palabra a uno mismo. Por ejemplo, esto de que vino a él palabra de Jehová. Yo me pregunto, ¿cómo viene la palabra de Jehová a tanto de los profetas? Porque en uno de los textos, en vez de decir vino palabra de Jehová a Jonás, dice y vino palabra de Jehová. La palabra y, como ese y une a todos los profetas. Es como que una historia cuando dice y además esto, y además otro, y además otro, es una línea de revelación en las Escrituras. ¿Cómo vino la palabra de Jehová a este hombre? En Hollywood, en las películas, cuando los directores cinematográficos tenían que representar, como me viene a la mente la película Los 10 Mandamientos con Charlton Heston, que está Moisés, ahí que abre el Mar Rojo, todos la vimos esa película. ¿Cómo podemos representar que Dios hablaba con Moisés? Y la única forma que encontraron es la voz. Dile a Faraón que deje a su gente salir. No te pares aquí, que es tierra santa, con la zarra ardiente. Era la única forma de encontrar, y quedó en el subconsciente nuestro, que Dios cuando habla es una voz. Y no es así. Dios habla hasta con un asno, con un profeta. Puede usar voz, puede no usar Dios. ¿Quién soy yo para explicar cómo Dios habla? Soy una mosca para explicar algo tan importante y portentoso. Pero cuando Dios quiere dar un mensaje, va a usar el mensaje, la forma que Él comunica con cada persona. Como comunica con Fernando, va a ser quizás totalmente diferente con lo mío. Puede ser un impulso, puede ser ¿cómo habló Dios con Ananías para ir a hablar con Saulo de Tarsos? Lo más improbable, si Ananías, por ejemplo, hablaba con su amigo, con su señora, tengo el impulso, tengo que ir a hablar con Saulo de Tarsos. ¿Qué le hubiera dicho a esa persona? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Cómo vas a hablar con este hombre que arrestó al primo de Roberto y desapareció? La hermana de Maro, ¿viste lo que pasó con ella? ¿Y viste lo que pasó con el primo de Fanny? Que desapareció. Lo tomaron y fueron a Jerusalén y no sabemos nada de eso. Y vos vas a hablar con Saulo de Tarsos. Pero ¿qué sentía Ananías que tenía que ir? ¿Cómo Dios habló con él? ¿Cómo Dios habla a cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros tiene una historia,
a veces pública, a veces privada, secreta, que Dios le habló. Y uno sabe, no lo puedo explicar qué pasó, cómo fue. En este caso, Dios le estaba hablando a este profeta de ir a Nínive, lo más inusual. En esa época el reino de Israel estaba dividido entre Judá y Israel, que fue el producto del pecado en los últimos años de Salomón, que cuando él, el rey, el más sabio de todos, cuando se casó con varias mujeres, los llevaron a adorar a otros dioses. Y como consecuencia de esta situación, Dios le advierte que iba a ser dividido el reino, pero no lo iba a hacer en su vida por honor a David, pero que era Judá y Israel. Y los profetas, en este caso cuando vimos en el Antiguo Testamento que él hablaba a ese rey, Jeroboam, era uno de los reyes. Y él hizo su ministerio de profeta eficientemente. Pero en este caso vino palabra de Jehová a Jonás de ir a un lugar que él aborrecía, que él no quería. Y cuando dice lo siguiente, después, levántate, ve a Nínive, versículo 2, aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ahora, Jonás era un profeta. Cuando decimos huir de la presencia de Jehová, ¿cómo un profeta que conoce la palabra de Dios puede escaparse de la presencia de Jehová? No es eso lo que quiere decir, porque nadie puede escaparse de la presencia de Jehová. Él leyó, acá tenemos un versículo, les dio un versículo como referencia que él conocía, y está en el versículo un segundo acá, la segunda parte del texto, ya, acá está. No lo tengo acá, pero dice que el templo, ustedes lo encuentran ahí, que el templo es el estrado de sus pies y no lo puede contener. Pues ¿quién puede escaparse de Dios? Dios está solamente en Jerusalén en esa época y tiene que moverse a otro lado para estar en otro lado. Sí, Dios, ese Espíritu Santo está en todos lados. No es esto lo que decía en esto cuando dice que y Jonás se levantó para ir a la presencia de Jehová. Jonás tenía un ministerio, tenía un llamamiento. Yo, por ejemplo, estoy en la presencia de ustedes. Si yo abandono o deserto la presencia de ustedes, me voy. Estoy afuera. Abandono mi cargo, abandono mi responsabilidad. Lo que hizo él fue una deserción. Él huyó del llamamiento, el ministerio de profeta que él tenía. Él decidió, yo no voy a cumplir esta función. A mí me gusta cuando me mandan a Israel, cuando me mandan a Judea, pero ir a hablar con los gentiles, abandono el cargo. Abandonó el llamamiento, abandonó la presencia de Jehová y fue a Tarsis, que todos coinciden que es una parte comercial de España. Lo más lejos posible en su abandono. Él fue a Tarsis antes de ir su cuerpo. A Tarsis fue en su mente. Abandonó el compromiso que él tenía con Dios, con Jehová. Y es un llamamiento a nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un propósito en nuestra vida. No venimos con todos nuestros sentidos, con todas nuestras habilidades, con toda nuestra vida. No fuimos nosotros los que decidimos que vinimos al mundo. Porque yo tengo hermanos, tengo 2 hermanos y una hermana. Y en vez de haber sido yo, puede haber sido uno de mis hermanos o otra persona, pero fui yo. No sé cómo explicarlo a esto, pero entienden lo que digo. Cada uno de nosotros vinimos, no compramos nuestra vida, nos fueron dadas nuestros sentidos, nuestro cuerpo, nuestra habilidad de caminar, de hablar, de pensar. No fue algo que nosotros compramos o alguien compró, vinimos. Dios tiene un llamamiento, una razón para cada uno de nosotros, un ministerio para cada uno de nosotros. Cuando uno de nosotros, especialmente los que
por la gracia de Dios, llegamos a renacer del Espíritu Santo y conocer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios, cuando abandonamos esto, abandonamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios no quiere eso, Dios no nos llamó al tuntún, nos llamó a un llamamiento. Cada uno de nosotros tiene uno en particular, como nuestra huella digital. En el caso de Jonás, que él ministró, y él fue efectivo. Esto es un incidente de su vida. Abandonó y desertó su llamamiento, porque no le gustaba. Ahora, cuando nosotros elegimos parte de la palabra de Dios, que nos gusta ahora, estamos. Pero cuando nos vamos en nuestra mente y decimos, no, yo no voy a perdonar a tal persona, yo no voy a confiar en Dios, en mi propia prosperidad o salud o lo que sea. ¿No nos vamos a Tarsis en nuestras propias mentes cuando elegimos lo que queremos y tomamos pedacitos de la palabra de Dios que nos gusta y descartamos otros que no nos gusta? Con las enseñanzas de Jesucristo, que fue el espejo de Dios. El que ve a mí, dice, ve al Padre. Cuando descartamos parte de la palabra de Dios porque tenemos saña contra otra persona, o porque tenemos dudas con esto, o porque lo que sea. Tomamos y elegimos porciones, y en las otras nos vamos a Tarsis, porque huimos del llamamiento que Dios nos llamó. Que esto es lo que pasó con él. No le gustó lo que Dios le pidió. Y él sabía. ¿Cómo sabía? ¿Cómo vino palabra de Jehová? No lo sé. Soy una mosca. No lo puedo explicar. Pero vino. Y a veces ustedes tienen un impulso. Yo desperdicié y me fui a Tarsis un montón de veces en mi vida. Un montón de veces. Algunas me quedé, antes de ir a Jopa, me quedé en el lugar y hice. Pero un montón me fui a Tarsis en mi mente. Lo que tenemos que reducir es irnos a Tarsis en nuestras mentes y no huir del llamamiento que tenemos en la palabra de Dios. Eso es un punto. Y ahora dice acá que hay una nave que partía y pagó su pasaje. O sea, tenía todo planeado. Y entró en ella para irse a Tarsis. Estaba quizás sentado ahí, bueno, voy a disfrutar ahora. No tengo que ir a Nínive, abandoné, soy un desertor, pero al menos voy a disfrutar. Pasé mi pasaje y iba con los marineros profesionales que iban a este lugar comercial. E hizo levantar un gran viento en el mar. Lo primero que hizo, en esto vemos cómo Dios, aún con un desertor, trabajó para hacerlo volver al centro de la palabra de Dios. En la segunda oportunidad, Él va y lo hace. Pero a veces Dios tiene que hacer ciertas cosas para hacernos reaccionar, porque siempre lo está buscando Él. No es que nosotros lo buscamos a Él, Él siempre nos está buscando para hacernos volver. Y es triste cuando una persona piensa de que cuando algo pasó en su vida, ya abandona y va a Tarsis. Y Dios nos podría dejar ir a Tarsis y olvidarse de nosotros, pero siempre nos anda buscando. Y a veces tiene que hacer ciertas cosas que aparentemente son adversas, pero es lo que busca. Y no solo esto lo buscó y lo bendijo al profeta, sino que también vemos que bendijo a estos paganos, marineros profesionales, que sabían que había algo sobrenatural en esta tormenta, y los convierte por la grandeza, inclusive de este profeta, cuando dice soy hebreo, y ministra, habla con convicción de la realidad de lo que pasó, y tremendo en su vida. A veces cuando pensamos que para poder testificar, o para poder hablar, tenemos que tener todas las cosas perfectas. Te pueden ser sanos, prósperos, con menos kilos, con lo que sea, y ahí voy a testificar. A veces la gran testificación es cuando estamos en la peor necesidad de nuestras vidas. Nos mostramos fieles. Está la tormenta y él está durmiendo. No es el mismo dormir de Jesucristo. Cuando la tormenta se levantó, Jesucristo fue diabólica, quería eliminarlo a Jesucristo. Esto es una tormenta para que Él entre, para que Él vuelva a cumplir el llamamiento que Él tenía.
Estos marineros se dieron cuenta que era una tormenta sobrenatural porque eran marineros, habían experimentado todo esto en sus vidas. Y qué vergüenza, en el versículo 6, que un pagano, uno que no conocía a Jehová, lo llame al profeta: ¿qué tienes, dormilón? Qué vergüenza a Dios, que un hombre de Dios sea llamado un dormilón. El tema es que nosotros no deberíamos ser dormilones en la palabra de Dios. No deberíamos estar en ese estupor, en ese adormecimiento espiritual que este hombre estaba. Que un hombre como pagano, un hombre que no conoce a Dios, lo llame a un hombre de Dios dormilón. Y bueno, echamos suertes, versículo 7, cosa que Dios nunca condona, pero usó esto Dios, usó para que hacerlo reaccionar a Jonás. Y en el versículo 9, vamos más rápido, ¿ya? Versículo 9, soy hebreo y temo a Jehová. Y ahí él confiesa quién es. Y él les dijo que él huía, que él había desertado su llamamiento. Y la buena gente, que eran estos marineros, no quería causarle mal a un hombre que se daban cuenta que era un hombre de Dios. ¿Qué haremos contigo? Versículo 12, versículo 13, inclusive trataron de sobrellevar la nave antes de descartarlo él, como él decía: échenme al mar. Y te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, no ponga sobre nosotros la sangre inocente. ¿No le recuerda eso a Poncio Pilato? Un poco, de que él decía: no sé qué hacer en esta situación, me lavo las manos, no quiero echar a una persona inocente, aunque sea un desertor, es un hombre. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó. Pero Jehová había preparó la tormenta, ahora preparó el gran pez, porque la gente piensa que el tema es el gran pez en el libro de Jonás. Es un detalle de las cosas que Dios preparó. Y en la oración, cuando dice el capítulo 2, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Esto no nos indica, nos confunde un poco, porque pareciera en la iconografía de que Jonás está como, hasta había un dibujo y estaba Jonás con un escritorito y una vela adentro del pez escribiendo esta historia. Lo habrán visto ustedes también. Es las entrañas del pez. ¿Quién puede escribir un libro adentro de una ballena o que sea el pez? Él murió adentro del pez. Es en la misma entrañas de la tierra que Jesucristo mencionó en Mateo. En las entrañas del pez él murió. Pero a veces uno puede tener una gran oración en pocos segundos. Yo recuerdo una vez que venía de una montaña de esquiar con mis 2 hijos y amigos de ellos. Bajaba de esa montaña, estaba todo medio helado. En una curva veo un auto estacionado, lo trato de esquivar y pierdo completo control del auto. No tengo control, va como girando. Si viniera otro auto del otro lado, a la velocidad, hubiera sido un desastre. Hubiera sido un choque totalmente que apareceríamos en los diarios. Y en esos momentos que trataba de encontrar el control del vehículo, después de esquivar ese auto que estaba estacionado en esa curva, con los chicos atrás, pareciera como si fuera una hora, y fueron segundos. Y se imaginan ustedes cómo en esos segundos lloré, para que no venga alguien y que pueda agarrar de vuelta el control del auto. Hay oraciones que parecen que fueran un segundo, pero son oraciones del momento que evocan toda una vida o la posibilidad de perder la vida. Y yo creo que esto fue el caso con esta oración de Jonás. Antes, cuando habla, en este caso, de me echaste de lo profundo, en medio de los mares, desechado soy delante de tus ojos, y dice del seno del Seol. Seol es la sepultura, es la muerte. Habla inclusive de los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos. Versículo 6, echó sus cerrojos, bueno, cerró la puerta de mi vida.
pero hace promesas en ese momento, como hace uno en un momento de gran peligro, o gran enfermedad. A mí cuando me agarra un ataque de asma o algo así, yo digo, me comprometo a Dios para servirlo, sacame de este escollo y yo voy a hacerle el mejor para vos. Es muy fácil hacer un voto. Y no sé si lo mencioné, ¿vieron cómo los marineros reconocieron a Jehová de esta situación? Hicieron votos también. Lo humano de este hombre, Jonás, que hace estos votos, esta oración fantástica. Pero después 2 veces dice, mejor me es morir, porque no tiene la cabacera. Pero la segunda oportunidad viene, capítulo 3, cuando vino por segunda vez la misma palabra. Y lo interesante del versículo 2 dice, en ella el mensaje que yo te diré. A veces nos confiamos nosotros mucho en nosotros mismos. ¿Cómo va a ser mi mensaje? Yo me acuerdo antes de una entrevista laboral, me di vuelta a la manzana antes de entrar al lugar, para estar preparado en mi mente, cómo iba a ser. Acá le dice a Jonás, yo te voy a dar el mensaje. Vos vas a ser simplemente un mensajero. El mensaje viene de mí. ¿Y cuántas veces nosotros confiamos en nuestra propia sagacidad, en nuestra propia habilidad para dar cualquier mensaje? En lo que sea que hacemos nosotros, ¿no descartamos de esto la habilidad de nosotros de Dios? Cuando dice en tantas veces la palabra que yo voy a hacer tus batallas, que no confiaron en su escudo, en su espada, que yo voy a hacer su escudo, su espada, yo voy a ser la roca en tu vida. ¿No será mejor ya postrarnos? Dice en la palabra también en el Nuevo Testamento, echa todas tus cosas delante de mí, pues yo cuido de vosotros. A veces anulamos a Dios con nuestra propia habilidad. Y hay personas que tienen habilidades de hacer cosas que es cuanto más saben hacer algo y se confían porque saben, lo han hecho 1000 veces, que se encuentran en el mayor peligro, porque esa confianza es el mayor peligro. En cuanto la persona que empieza a hacerlo está mucho más cauto, está mucho más, Dios ayúdame en esto porque no tengo idea cómo hacerlo. Pero el que se confía mucho está más en peligro que aquel que empieza algo. Yo te daré, que yo te diré. Y bueno, y va él y se arrepiente los de Nínive, que es cuando Jesucristo les menciona cómo ellos, paganos, personas que no pertenecen a Israel, se arrepintieron. Recuerda con el centurión, lo mismo, que le maravilló a Jesucristo la fe de este hombre. No vengas a mi casa, mas di la palabra y mi siervo será sano. Como a veces gentiles ponen la vergüenza. Quizás este incidente fue, como habla en Romanos, que gentiles reciben la palabra de Dios para vergüenza de Israel. Como cuando esto causa un celo en Israel, diciendo cómo ellos lo aceptan cuando nosotros lo rechazamos. Pero lo interesante de esto es cuando el capítulo 4, que cuando sucedió este arrepentimiento, Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Le hace a uno recordar, y Jehová le pregunta, ¿por qué te enojas? ¿No le hace uno recordar a Caín, cuando Dios le advierte a él y le dice, ¿por qué estás enojado? Si haces lo correcto, no vas a ser bendecido. Pero el adversario está al pie de tu puerta. Un momento le dice. Y acá está enojado él, porque se arrepintieron, porque él no quería que se arrepintiera. Y ahí le explica por qué se fue a Tarsis. No por miedo a los asirios, sino porque él no quería que Dios los bendiga a ellos. No a veces nosotros, con personas que quizás nos han dañado, una ex esposa, un ex marido, lo que sea, no deseamos algo como quizás él deseaba, la destrucción de Nínive. Y dice Dios, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas cuando alguien se bendice? En cuanto en la palabra dice que hay un gran jolgorio en el cielo cuando una persona se arrepiente. ¿No deseamos a veces nosotros el mal
de otras personas, que era esto justamente lo que él deseaba. Y él escribe de esto, el mismo Jonás nos enseña de esto, poniéndose en un lugar totalmente vergonzoso. Y dice, ahora yo Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, versículo 2, capítulo 4, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Y ahí empieza la primera vez que dice que me quites la vida. Y dice en versículo 4, ¿te haces bien en enojarte tanto? Y salió Jonás y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada y se sentó debajo de la sombra hasta que ver qué acontecería en la ciudad. Y sucedió igual que estos apóstoles, que creo que eran en Samaria, que no aceptaron la palabra de Dios y decían, ¡manda fuego para esta ciudad! ¿Recuerdan ese incidente? Es la misma sensación de que nosotros queremos el mal para otras personas. Y dice Dios, ¿por qué? ¿Por qué te enojás por esto? Porque se arrepintieron ellos, cambiaron. Es como el hermano en la parábola del Padre Perdonador. Que cuando vino el hermano, todo dañado por la vida y alimentando a los cerdos, era lo más vergonzoso que podía pasar a un israelita, igual que este dormilón. Era algo vergonzoso para un hombre de Dios ser tratado de esa manera, o un hijo de ese padre. Y cuando viene y el padre lo recibe, corre a abrazarlo, le pone el manto, el anillo, las sandalias, el que se había perdido había volvido. Era un motivo de alegría, debería ser un motivo de alegría. Pero el hermano se enojó, no quiso ni siquiera ir a la fiesta y le reclama al padre, yo hice esto y lo otro. Cuando el hijo, cuando le dice y se va, dame mi herencia, y cuando vuelve le dice, haceme un siervo. Y el hermano se enojó. Y acá está como él, se ha sentado ahí esperando a ver qué pasa, que lo destruya, que caiga el fuego como Sodoma a Gomorra. Y Dios prepara un gusano con la misma facilidad que prepara un enorme pez. Oh, la historia de Jonás, el gran pez. El gusano es tan importante como el gran pez en esta historia. Y preparó un gusanito, que a mí me ilustra cómo no hay nada imposible para Dios. Un gran pez, un gusano. Lo mismo para el Dios de los gusanos. Y un gusano es la lección que le da a Jonás. La lección del gusano. Gran título para un libro, gran título para una canción. El gusano nos enseña y es creado por Dios, que comen una enredadera que le daba sombra a este que decía, mejor es morir, mejor es morir. Cuando había dicho antes que hacía votos, que desde el vientre del pez, antes de morir ahí, yo voy a hacer lo que sea, voy a ser el mejor profeta. 2 veces dice, mejor me muero, matame. Y arma un gusano y una enredadera para darle una lección a él. Y cuando le dice al final, en una noche fue versículo 10. Tuviste tu lástima de una calabacera, que ni trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y que en el espacio del hijo de una noche nació y en una noche murió. Y no tenés piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 100.000 personas, y muchos dicen que estos son los niños, los chicos, que ni siquiera sabían que era la derecha y la izquierda. Y de esos niños Dios se apiada. Un Dios de amor, un Dios que a veces decimos que cuando fallamos se terminó todo. Dios da oportunidad, siempre está golpeando para ver cómo puede ayudar a cada uno de nosotros. Y termina con esa pregunta, ¿y no tendré yo piedad? O sea, yo soy una mosca, no comprendo la grandeza del amor de Dios. No comprendemos nosotros, no podemos explicarlo. ¿Cómo puede explicar una minúscula porción de arena la inmensidad del mar y del océano? ¿Cómo podemos explicar el amor de Dios? Lo máximo que dice Pablo en Romanos, la grandeza, lo ancho, lo alto, lo bajo, cualquier dimensión, podemos entender el amor de Dios. Y esta es la lección de Jonás, que muestra a nosotros, es un espejo, de cómo a veces nosotros dudamos, cómo a veces nos enojamos, cómo a veces tomamos cosas que nos gustan
y descartamos otras que no nos gusta. Es fácil cantar una canción y andar en amor acá, pero perdonar a aquel que nos dañó en nuestra mente y guardar rencor. No nos vamos a Tarsis. Por eso los invito a que lo lean el libro varias veces y mediten, porque cuando leemos la palabra de Dios es para masticarla. No es como leer el diario, vamos esto y lo otro. Mastíquenla y vean por qué ese versículo está ahí, como sucedió en este registro de Jonás. Bueno, Padre, gracias por el privilegio de compartir tu palabra y ver cómo es algo práctico para nuestras vidas. Gracias por cada día verlo y vivirlo en el amor con que tú nos amas. En el nombre de tu Hijo, que hizo todo posible, el puente entre nosotros y tú, para poder verte cara a cara y conocer un poco, al menos en este momento, en este tiempo, de tu amor, tu gran misericordia y gracia hacia nosotros. En nombre de Jesucristo, amén. Dios lo bendiga.